Hola, ¿qué tal? Seguimos con los videos de PCI. En este caso vamos a ver los números primos y vamos a determinar qué es un número primo y cómo podemos hacer un algoritmo que nos identifique si un número es primo o no. Entonces empecemos. Para definir primero, un número primo son aquellos que solo son divisibles entre el mismo número y el número uno. Por ejemplo, vamos a saber si el número 5 es primo o no es primo. Para este caso tendríamos que dividir el número 5 entre uno, entre 2, entre 3, entre 4 y dividirlo entre el mismo. Y como podemos ver en la división, en las divisiones que se presentan, solamente hay dos divisiones exactas, que es entre el mismo número, que es 5, y entre el número uno. En este caso, como solo tiene esas dos divisiones exactas, decimos que el número 5 es un número primo. Vamos a ver otro número, por ejemplo el 4. Si vemos las divisiones que se hacen desde el número 1 hasta el número 4, vemos que tiene tres divisiones exactas. Entre el mismo número, 4 dividido 4, y entre el 1, 4 dividido 1, y aparte de eso tiene otra división exacta que es 4 dividido 2. En este caso, el número 4 ya no es un número primo, porque aparte de que tiene dos divisiones exactas, tiene otra división exacta. Entonces, ya cuando supera esas dos divisiones exactas, ya no es un número primo, ya pasa a ser un número compuesto. Por lo tanto, se dice que el número 4 no es un número primo. Eh, ya vamos a hacer un ejercicio donde vamos a realizar un algoritmo que me indique si un número es primo o no. Entonces vamos a PCInt a realizarlo. Listo, vamos a definir nuestras variables. Entonces vamos a definir el número que vamos a pedir por pantalla. Y vamos a definir la variable i que va a recorrer nuestro arreglo. Necesitamos un contador y solo esto, ¿sí? Vamos a definirlos como enteros. Vamos a inicializar nuestra variable contador en 0 y vamos a pedir, ¿sí?, nuestros datos de entrada. En este caso, escribir. Vamos a pedir el número, ingrese un número y lo vamos a guardar en la variable num que habíamos definido previamente. En nuestro proceso está a identificar si, primero que todo, los números primos, si nos vamos a internet, vemos que los números primos son números, es un número natural, pero es un número natural entero, ¿sí? Eso quiere decir que no aceptan números negativos. Por lo tanto, nuestra primera condición sería evaluar si el número es positivo, ¿sí? En caso de que sea negativo, de una decimos que no, de que no es un número primo. Otro dato a resaltar, y es que los números primos solamente son números impares, con la excepción del número 2. El número 2 es el único número par primo. Entonces, vamos a PCI teniendo en cuenta esta aclaración. Y lo primero es hacer una condición para evitar hacer un proceso con números negativos. Entonces, si el número ingresado es menor o igual a 1, entonces escribir no es primo. ¿Por qué menor o igual a 1? Porque si es un número negativo, no es primo. Y si es 1, tampoco es número primo, porque los números primos empiezan a partir del 2. ¿Ok? Entonces, aquí ya evaluamos los números negativos. Ahora, ¿qué nos queda?
nos queda evaluar el número 2, ¿sí? El número 2 es el único número par. Entonces, podríamos empezar diciendo, vamos a hacerlo aquí adentro, si el número módulo 2 es igual a 0, entonces, no, bueno, no, aquí no lo haríamos de esta forma. Vamos mejor a hacerlo. Aquí vamos a colocar el para, ¿sí? Vamos a irnos, o sea, de lleno al ejercicio como tal. Y vamos a apoyarnos del ciclo para. Vamos a sacarlo por acá. Vamos a utilizar nuestra variable i. La vamos a inicializar en 0 hasta el número que el usuario ingresa, ¿sí? Así como lo hemos visto en el ejemplo, con paso 1. ¿Y qué vamos a hacer? Recordemos que en el ejemplo que daba, si por ejemplo ingresaba el número 5, él sí tenía que evaluar las divisiones del 1 al 5 y evaluar cuántas divisiones exactas se encontraba. Entonces, vamos a hacerlo aquí y vamos a decir si el número módulo i, ¿sí? Porque va a ir desde el 1 hasta ese número, es igual a 0, entonces cuénteme cuántas divisiones exactas ha encontrado. Entonces, contador es igual a contador más 1. ¿Ok? Cuando ya él me diga a partir de ese número cuántas divisiones exactas encontró, entonces, si el contador es igual a 2, entonces que me muestre un mensaje que me diga que el número es primo. De lo contrario, si encuentra más de 2, pues sabemos que ya no es un número primo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba aquí. Vamos a colocar el 5. Pasó. Deme un momento. ¿Por qué no lo está ejecutando? Ah, ok, claro. Claro. Acá iría un si no. Y esto sería así. Ya. Pequeño error ahí. Ejecutémoslo de nuevo. Entonces ingresemos un número 5. ¿Qué pasó? Ah, ok. Nuestro ciclo debe empezar en 1, ya que si empieza entre 0, pues no da una división exacta. Pequeños errores aquí. Ok. Entonces, volvamos a ingresar un número. 5 me dice que el número es primo. Ingresemos el número 4. Me dice que no es primo. Correcto, está bien. El número 2 me dice número primo. Número 1 me dice que no es primo. Correcto. El número negativo, menos 22, no es primo. Correcto. Listo. Entonces aquí ya hemos comprobado al ingresar un número si es primo o no es primo. Entonces así es como se haría este ejercicio. Sin embargo, el ejercicio se puede mejorar, se puede optimizar, ya que si se ingresa un número muy alto, la cantidad de veces que se tienen que dividir son demasiadas. Entonces, en una próxima sesión de video voy a hacer el ejercicio mucho más optimizado. Evidentemente, pues va a tener mucho más código, pero la capacidad de respuesta va a ser mucho más rápida. ¿Ok?